Bienvenidos amigos, hermanos que nos acompañan, es un placer saludarles. En esta transmisión vamos a estar considerando las respuestas al estudio bíblico de la congregación para la semana del 21 al 27 de octubre del 2019. Gracias a Jehová y a ustedes también por estar aquí con nosotros, por visitarnos. Esta información es para ustedes. Así es que les agradecemos mucho esa confianza y ese espacio. Y por supuesto, agradecemos a nuestro Padre Jehová que nos da la Biblia, la cual nos instruye y sobre todo nos fortalece la fe para seguir adelante. Porque es cierto que el conocimiento es importante, pero no es solo conocimiento, se necesita fe. Entonces son dos cosas que queremos adquirir y fortalecer. Entonces gracias nuevamente. Y vamos a comenzar. Como ustedes pueden ver, esta semana es la lección 88, pero no es toda la lección. Solo son unas preguntas impresas, pero no son todas las que se van a considerar. La lección se titula El hombre rico y Lázaro. Esta es una parábola, la parábola del hombre rico y Lázaro. Y ahí está Lázaro en la ilustración. Sí, lo que él tiene en su cuerpo son esas vísceras, ¿sí? Un tipo de llagas, una infección muy fuerte. Y bueno, vamos a hablar más de eso en esta consideración. La primera pregunta impresa dice, ¿qué diferencia hay entre la situación de los líderes religiosos judíos y la de la gente común? Bueno, la respuesta es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos disfrutan de una posición privilegiada. Son ricos. Sí, son ricos en sentido material. Y tienen una influencia política y religiosa. Entonces, sí, era una diferencia abismal. En cambio, la gente común se encuentra en una gran indigencia espiritual, sí, y también en pobreza física. Entonces, en pobreza espiritual, en pobreza física y bajo la opresión del gobierno romano. Entonces ahí vemos el gran contraste que había entre los líderes religiosos judíos y la gente común. Pregunta 2. Según las palabras de Jesús, ¿qué cambio tiene lugar cuando Juan empieza a predicar? Bueno, la respuesta es un cambio trascendental. Un cambio que humillará a los líderes religiosos y ensalzará a la gente común. Otro punto, la ley finalmente los guió hasta el Mesías prometido. Él estaba allí, en medio de ellos, y a pesar de que Juan el Bautista lo estuvo anunciando, los líderes religiosos lo rechazaron y muchos de la gente común sí lo reconocieron como el Mesías. Entonces ese es el cambio que se va a presentar. Bueno, de ahí Jesús pasa a contar esta parábola. Ahí estaban presentes los líderes religiosos y la gente común. Por eso dice, en la historia que cuenta Jesús, ¿a quiénes representa el hombre rico y a quiénes representa Lázaro? Respuesta. El hombre rico representó a los presumidos líderes religiosos que no alimentaban espiritualmente a la gente. Ahí está. Lázaro representó a la gente común que aceptó a Jesucristo. ¿Sí? Y ambos en esta historia fallecen, mueren. La muerte de ellos representó un cambio en la condición de estos. Entonces, efectivamente, ese hombre rico era el perfil de los religiosos presumidos, orgullosos de los días de Jesús. Lázaro era alguien que no tenía nada, estaba en la indigencia, y así se encontraban la gente común de ese entonces. Por eso Jesús sentía compasión por ellos, que hasta los comparó como desparramadas ovejas sin pastor, desolladas por los líderes religiosos. Imagínense. Ahora vamos a considerar algunos comentarios adicionales que de alguna manera son paralelos con esta lección. Un principio práctico detrás de esta historia es que debemos mostrar generosidad.
en vez de ser tacaños o mezquinos, como lo era este hombre rico. Sí, aunque es verdad que esta solo era una parábola, pero Jesús enseñaba a través de parábolas, y deja claro que la tacañería de ese hombre rico le hizo perder el favor de Dios. Así es que, de igual forma, para Jehová es muy importante la forma en que tratamos a los demás. Y como hemos aprendido, no se trata sencillamente de dar dinero y de decir aquí está, sino de mostrar interés personal, de dar atención, de estar dispuestos a dar tiempo, cariño, afecto. La idea es ser generosos con esos bienes que el dinero no puede comprar. Otro punto, aplicándolo a nuestros tiempos modernos. No tenemos que buscar muy lejos para hallar a la clase moderna del hombre rico. Los clérigos y caudillos religiosos de la cristiandad se asemejan notablemente a los caudillos religiosos judíos de los días de Jesús. Hoy como entonces, esos hombres se encuentran en una clase exclusiva, sacrosanta, que se considera superior en posición, educación, señalados por su indumentaria y sus muchos títulos. Imagínese, el paralelo es muy grande. Son ricos en puestos de influencia y prominencia, a menudo en buena posición con los gobernantes políticos y en algunos casos ejercen una verdadera fuerza tras el trono o el dictador, como actualmente está ocurriendo en el país en el que se proscribió completamente la obra. Estos hombres también son ricos religiosamente en sus pretensiones de ser exclusivamente los voceros de Dios en asuntos nacionales, también en problemas sociales y personales. En sus congregaciones, por lo general, ellos son los únicos ordenados para predicar y conducir los servicios. En algunas iglesias, estos hombres reclaman el derecho de oír confesión y conceder absolución. Algunos de ellos hasta reclaman el derecho de canonizar a un individuo cual santo, declarando que tal persona no solo es santa, sino justa. Verdaderamente la clase moderna del hombre rico trata de ataviarse de púrpura y lino, gozando de día en día con magnificencia, tal y como ocurrió en los días de Jesús. Otro comentario. Jesús habla de los que hacen bien a sus hermanos espirituales, la clase de Lázaro, ¿sí? Ese es otro paralelo, aún al más pequeño de ellos cuando ven que lo necesitan. Estos que se alegran de rendir servicio sagrado a los hermanos de Cristo, quizás sean dognadies o simplemente perros a la vista de la clase del hombre rico. Pero Jesús dice que a sus ojos son ovejas, es decir, sus otras ovejas, además de su rebaño pequeño, de coherederos. Entonces ese es otro paralelo. Sí, efectivamente el hombre rico de ninguna manera compartió con Lázaro, pero cuando si alguien se hubiera condolido de Lázaro y lo hubiera apoyado, eso es un paralelo con lo que actualmente hacemos al apoyar a la clase ungida en la predicación, y no solo en la predicación, sino estamos invirtiendo nuestro tiempo, nuestros recursos, hasta nuestro dinero, para ayudarlos a cumplir la comisión de predicar mundialmente el reino. La clase de Lázaro y sus asociados, es decir, todos los testigos de Jehová, ahora usan toda la Biblia para proclamar, entre otras cosas, la razón por el juicio de Dios sobre Babilonia la Grande, la culpabilidad de derramamiento homicida de sangre, la amistad con el mundo, las doctrinas falsas, el lujo desvergonzado y la destrucción venidera de ella. Este es otro paralelo con lo que Jesús hizo al denunciar cómo era la diferencia entre lo que estaban haciendo los fariseos de aquel entonces hacia la gente común y corriente de aquel entonces. Lo mismo efectúa el esclavo fiel y prudente a través de las publicaciones y el mensaje que proclamamos. Bueno, aprendemos también que el hombre era rico y de ninguna manera Jesús estaba diciendo que las riquezas o que ser rico es un pecado imperdonable. En realidad, lo que aprendemos, otra lección práctica, es que como individuos
podemos aprender cómo enriquecernos verdaderamente, aun si esto significa cambiar nuestro propio modelo de vida. Podemos buscar a Jehová mientras puede ser hallado, podemos evitar los errores del inicuo y perjudicial. El hombre rico de la ilustración de Jesús nunca aprendió nada, fue arrogante, tacaño, orgulloso y concentrado en sí mismo hasta el fin, persistiendo en considerar a Lázaro como mendigo a quien mandar. Pero Abraham refutó sus súplicas abogando solo por una cosa. Sí, Moisés y los profetas, las santas escrituras, y con eso se aclara muy bien el modelo de Dios mostrándole a uno cómo regresar a Jehová, quien tendrá misericordia, porque Él perdonará en gran manera. Como mencionamos, el problema no es tener riquezas, sin embargo, a veces las riquezas literales, las riquezas materiales pueden afectar, ¿sí? Jesús también en su mensaje a la congregación que está en la Odisea mostró cómo uno puede aprender mediante contraste a apreciar las riquezas verdaderas. Aunque se dirigieron principalmente a la clase de Lázaro, los mismos principios se aplican a todo el pueblo de Dios. Esa congregación había llegado a ser tibia debido a no distinguir entre las riquezas verdaderas y falsas y alardeaba: soy rico y he adquirido riquezas y no necesito absolutamente nada. Era una congregación orgullosa y farisaica, pero juzgaba por los valores espirituales verdaderos. Como dijo Jesús, era desdichada, lastimosa, pobre, ciega y desnuda, en peligro de ser rechazada, de ser vomitada de su boca. Note el remedio de Jesús. Te aconsejo que compres de mí oro acrisolado por fuego para que te enriquezcas verdaderamente, y prendas exteriores de vestir blancas para que llegues a estar vestido y para que la vergüenza de tu desnudez no sea manifestada, y pomada para los ojos para frotártelos a fin de que veas. Entonces ahí está el punto, ¿verdad? Darle demasiada importancia a lo material puede ponernos en peligro a la vista de Jehová y Jesús. Un punto adicional es otra perspectiva, pero muy importante. Algunos usan esta parábola para enseñar que hay un infierno de fuego. Pero si leemos bien, encontramos que Jesús simplemente dijo que cierto hombre era rico, vestía ropa cara y comía bien, mientras Lázaro estaba hambriento, cubierto de úlceras y lo lamían los perros. ¿Era esta la historia de personajes reales? No. De hecho, un detalle que nos puede servir en la predicación o en nuestro ministerio, la Biblia de Jerusalén versión católica explica en una nota al pie de la página que esta era una historia parábola, sin relación alguna con la historia. Ahí está. Por lo tanto, más bien que enseñar que después de la muerte se atormenta a las personas en un infierno ardiente, la historia de Jesús describe el cambio de condición que sus enseñanzas produjeron entre personas de dos clases. Pues bien, queridos amigos y hermanos, es así como finalizamos esta transmisión. Esperamos les haya sido de utilidad en su preparación para la reunión. Reciban un cordial saludo, bendiciones a ustedes, bendiciones en su ministerio, en su predicación, en su congregación y también a sus queridas familias. Hasta la próxima.